Pues hay que remontarse al año 1979. En este tiempo estaba de profesor en la Universidad Francesa de Pau con el maestro Manuel Tuñón de Lara. Y de forma no programada, casi azarosa, presté atención a las revueltas de antiguo régimen que se producían con tanta frecuencia, como sabes, por causa de las crisis de subsistencias. Y en estas revueltas los campesinos se alzaban ante la penuria y hambrunas provocadas no solo por el azar de unas malas cosechas, sino ante los oportunistas que acaparaban los alimentos escasos para conseguir en esas coyunturas la subida de precios. Y leyendo en los archivos los registros de esas crisis de subsistencias y sus correspondientes revueltas, observé que se repetían unos patrones en todas ellas. Los pasquines que se han conservado recogen el llamamiento a la población contra los nobles, los acaparadores, los usureros, pero todos terminaban con un «Viva el rey». Así que en el antiguo régimen la figura real era una pieza de sublimación, a la que ni siquiera en esas circunstancias alcanzaba la marea del descontento. Era un valor que no se rompía ni siquiera en esos momentos de tensión. Observé también el papel que tenía la sopa boba, la caridad institucionalizada administrada por los conventos y sus grandes posesiones y riquezas. Y cuando esa marea del descontento llegaba a sus muros, se abrían las puertas y se repartía caridad con la sopa boba. Así que en los revoltosos se generaba agradecimiento y no se planteaba la acumulación de riqueza que había tras esos muros del convento. Ahí estaba la estrategia que luego la he llamado estrategia de favor. Y no había revuelta que la furia no se desviara hacia judíos, vagabundos, nómadas como en ciertos lugares y épocas eran los gitanos, es decir, hacia aquellos que habitan de alguna manera extramuros del orden establecido, hacia los extraños que transitan y que se recela de que traigan las desgracias de estas hambrunas. Así que la furia que da el hambre y la injusticia se focaliza en juderías y carromatos. Tenemos ya la expresión de la regulación de desviación, porque hay algo exterior al conflicto hacia el que se desvía la energía de la revuelta. Y atención, no importa que la usura que agrava la desesperación de los desahuciados pudiera estar en las juderías, o el recelo al extranjero como portador de males no tenga, cierto fundamento, porque lo importante es que la regulación para controlar el conflicto de la hambruna se consigue desviar y no alcanza a los poderosos, al orden de desigualdad y privilegio que amplifica el daño de esas malas cosechas. De manera que la violencia de un orden secular, y recuerda lo que hablamos sobre la violencia como situación y la agresividad como acontecimiento, pues bien, esa violencia se consigue controlar, no pasa de una revuelta y el orden establecido se mantiene. En la historiografía francesa está la Grande Peur, el miedo que, como epidemia, se extendía entre los campesinos y no solo en los momentos prerrevolucionarios de 1789, sino en las anteriores revueltas de siglos pasados, y que ese miedo consiste en los rumores, una y otra vez repetidos en esas circunstancias, de que bandas de malhechores iban a saquear las debilitadas ya poblaciones. ¿Tenía fundamento ese miedo? Cierto que en tiempos de hambre los afamados es ya una acepción en desuso, pero prefiero utilizarla aquí, ya que hablo de ese tiempo anterior. Bien, pues los afamados más decididos
o más desesperados, tomaban los caminos de la ciudad, pues en ella, como sucede ahora en nuestras megalópolis, podrían encontrar más recursos para la supervivencia. Y cierto también que por el camino algunos se podrían desviar y perderse por los bosques, es decir, emboscarse en bandas de salteadores. Así que la inseguridad crecería en momentos de desesperante escasez en las poblaciones. Pero lo interesante para entender esta estrategia de miedo es que al poder le interesaba estos brotes de pánico y hasta quizá los expandía, pues tal indefensión de los pobres movía a que los revoltosos tuvieran como enemigo más a esos indeterminados asaltantes que a los ricos y privilegiados, es decir, al orden establecido. Es más, ante la indefensión de estos bandidos emboscados a la espera de asaltar las aldeas por la noche, los campesinos miraban al poderoso, que tenía armas y muros, como sus protectores. Qué bien funciona el miedo como estrategia del poder, y no solo en las revueltas por crisis de subsistencia, sino en multitud de otras situaciones. Hoy y siempre, pues en la educación, en el ámbito familiar y escolar, o en general para una sociedad por moderna que se considere. Nos damos cuenta cómo circulan, nos atraviesan hoy también formas incontables y muchas veces indetectables de miedo. Y cómo los miedos hábilmente bombeados, ¿te acuerdas de los flujos con los que comenzamos a estudiar el fenómeno del conflicto y del poder? Pues bien, esos miedos recorren los capilares de la sociedad y ayudan a mantener la brecha de situaciones injustas, abusivas, desiguales que vivimos sin que se rompa el orden establecido. Y la culpabilidad, ¿cómo aparece en esos momentos de las revueltas? Las hambrunas van acompañadas de rogativas, procesiones, sermones que recuerdan el castigo divino por los pecados, así que pasas hambre por haber pecado. La culpa está en ti, no en los poderosos ni en el orden que hay que preservar. La energía de la revuelta se curva y en vez de ir directamente a los poderosos, se vuelve contra las espaldas de quienes pasan hambre y se sublevan. Con esta estrategia se convierte la carga desordenada de los revoltosos en filas procesionales de flagelantes. Perfecto. Y si estas estrategias no funcionan satisfactoriamente, para eso están las huestes de los señores y del rey que aparecen en las villas revoltosas cuando otras estrategias no han conseguido su objetivo. Es suficiente que aparezcan, incluso muchas veces no intervienen, pero su presencia es suficiente. La fuerza armada como estrategia de represión. Y las revueltas pueden terminar con ajusticiados, con cabezas de turco. Es la lógica de la regulación de expulsión. Se entiende el conflicto como un arco que tiene dos puntos de apoyo. Así que con eliminar uno de ellos, el arco no se sostiene. Desaparece así el conflicto. Es una estrategia simple basada exclusivamente en la fuerza. En esa fuerza con distintas manifestaciones según los casos. Si te ejecuto, el mal que me perturba desaparece. Si no te tengo en consideración, el problema tampoco se puede manifestar. Es una forma cruenta o incluso simplemente gestual, para mí no existes, de eliminar el otro punto de apoyo del arco. Fíjate cómo en un conflicto interpersonal se acaba en ocasiones en hacer ver que la otra persona no te importa, que no existe para ti, que ignoras incluso su presencia aunque esté cerca de ti. Y cuanto más se lo hagas ver, más intentas que esta estrategia funcione. Así que durante siglos este orden social se mantuvo sin romperse con estas regulaciones.
Y así el conflicto permanente no pasó de revueltas. Pero cuando llega la Revolución Francesa y las posteriores revoluciones burguesas del XIX, esta conflictividad ya no se queda en revuelta y rompe el orden del antiguo régimen. Hay ya revolución y no solo revuelta. El poder del antiguo régimen no consigue regular con sus estrategias seculares el conflicto. El orden, por tanto, se derrumba, pero otro orden, el burgués, hay que establecerlo. Así que se rompen las regulaciones del antiguo orden, pero se sustituyen por unas nuevas, porque unas regulaciones tienen que existir. Así que se corta la cabeza al rey y su sublimación se sustituye por un papel. Y como en una sociedad iletrada un papel no se puede comparar con el armiño y el oro de la corona reales, pues se asocia la Constitución a la figura de una mujer. Fíjate cómo se ha estado sublimando hasta nuestros días el valor constitucional. Por otro lado, la mentalidad burguesa no es compatible con bienes inamovibles fuera del mercado, así que emprende las desamortizaciones de los bienes de la Iglesia y de los ayuntamientos. El regulador entonces de favor, ese de la sopa boba, de la caridad institucional, desaparece, de igual modo que el pan de los pobres, como denominaba Joaquín Costa a los propios y comunales de los municipios, desaparece. Y la consecuencia es que a falta de este regulador aumenta durante todo el siglo XIX y parte del XX la conflictividad en los campos, pues el nuevo sistema no sustituirá esta caridad por un servicio de asistencia social estatal efectivo hasta la segunda mitad del XX. Pero, fíjate, es significativa la aparición de los montes de piedad como otro mecanismo burgués de esa regulación de favor. Y todo proceso revolucionario intenta afianzarse con el rechazo del orden anterior y a la vez con el temor de la contrarrevolución. La injerencia de países extranjeros y el refugio en ellos de los enemigos de la revolución son elementos históricos para la construcción de estas regulaciones. De igual modo que la presión más o menos explícita de mostrar la adhesión al nuevo orden, pues de no ser así se está haciendo el juego a sus enemigos, es una manifestación de la regulación de culpabilidad. Y el aparato policial y las leyes de seguridad constituyen las regulaciones de represión y expulsión. Bueno, pues así comencé a observar estos patrones de comportamiento del poder ante el conflicto. El siguiente paso fue buscar estas regularidades de actuación en casos y situaciones variadísimas y confirmar que se cumplían. Por tanto, había debajo de estas manifestaciones una lógica del poder y del conflicto que había que formalizar. Y he llegado a, desprendiendo de estas regulaciones las adherencias de lo concreto, a una formalización que está, por ejemplo, en estas publicaciones que ahora te muestro.